¡Cazurrines! ¡Cazurrines! Son parte de nuestra historia y de nuestro paisaje. Hablaremos de los palomares. Estrenamos sección Made in León con la fabricación de poleas y tendederos. Entrevistamos a la directora de ECO y de Leonoticias, Yolanda Barrientos. Tiene 87 años. Todo un ejemplo anónimo de constancia, sabiduría e investigación. Reportaje a María Antonia Domínguez. También hemos doblado una divertida secuencia de los amos del barrio La Leonesa. Y en Cazurrines Remember recordamos una cámara oculta del año 2004. Todavía te estamos esperando en nuestro Facebook, YouTube y en cazurrines.es. Vamos a por todas, León, que nos lo merecemos. Comenzamos en 3 minutos. El ingenio de algunas empresas leonesas no tiene límite. En Made in León, hoy os mostraremos cómo se fabrica una polea única en el mundo y un tendedero a medida hecho a mano. Una polea es un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza. A simple vista puede parecernos algo sencillo, pero hacer una buena polea garantizada en 25 años conlleva un proceso minucioso. Pero, ¿cómo se hace? En primer lugar, se cortan las ruedas de la polea colocando nilotrón en forma de barra cilíndrica. El nilotrón ofrece una alta resistencia al desgaste, mayor autolubricación, estabilidad y mejor resistencia al calor. Este material de gran dureza también se usa en gimnasios deportivos o en puertas correderas. Para la creación del carril por el que se deslizará la cuerda, usamos otra máquina que se ocupa de entresacar el material sobrante dando forma a la polea. Este proceso es individual. Montaje del rodamiento. A continuación, se coloca el rodamiento en el interior de la polea, quedando perfectamente ajustado. Montaje de las garras. La durabilidad de estas poleas definitivas depende de la calidad de los materiales y de su diseño. Las garras de nuestra polea son colocadas y mediante un rasgado, al mismo tiempo introduce la arandela que actuará de freno. Corte de los casquillos. Empezamos a montar la polea en su soporte de acero inoxidable. Para ello hace falta un casquillo que nos permitirá atornillar el soporte metálico a la polea. Montaje de la polea. Una vez entradas las piezas se introduce el tornillo. Se aplica un producto que resiste 7000 kilos. Y con 2 llaves se aprietan las sujeciones. Y ya tenemos polea. Prueba de la polea. Estas poleas han sido probadas en las mejores ferias del mundo. En este sistema vemos 20 poleas hechas en León y solo una de otro fabricante. Enseguida aparecen los habituales chirridos que desquician a nuestros vecinos. Pero si la quitamos, queda claro que 20 poleas no ofrecen resistencia a la mano y que son totalmente silenciosas, soportando de 150 a 3000 kilos de carga. Ahora veremos cómo se hace un tendedero a medida. Corte de los soportes del tendedero. Primero cortamos los soportes de acero inoxidable en las medidas que nos requiera el cliente. Soldadura. Se unen las piezas y se soldan con resistentes puntos de soldadura. También soldamos el soporte de nuestro tenderete a las sujeciones que irán atornilladas a la fachada de nuestra casa. Pulido. Se pule y se da forma a las aristas y a las esquinas. Taladrado.
Taladramos los agujeros donde se introducirán las poleas. Y con otra broca perfeccionamos todos los agujeros por ambas caras. Limpieza. Limpiamos bien nuestro soporte en esta máquina que expulsa miles de microcristales expulsados a alta presión. Montaje del tendedero. Y para terminar procedemos al montaje final colocando las poleas. Y ya tenemos un tendedero que será la envidia de tus vecinos. Hecho a mano, a la medida, que moverá la ropa sin esfuerzo y que además te instalarán gratis en tu casa. Son direccionables y te los hacen con el número de poleas que quieras. Fabricado por los creadores de las letras de León, el Bosque de las Ninfas, las piernas de la Plaza de Torres de Omaña o la escultura ubicada frente a Botines. Esto está hecho en León. Nos encontramos en las afueras de Mansilla, en esta parte del Esla donde tanto molino había, hoy propiedad de la Fundación Carballo. Detrás de nosotros uno de los más característicos, tiene doble altura, muchos se nos han caído, maestro, pero bueno, seguimos teniendo buenos palomares en León. Pues sí, claro, los palomares era el modo de vida de alimentación de muchas familias desde la época medieval, sobre todo en terrenos de esta importancia y en tierra de campos había muchos palomares que las familias lo tenían y lo cuidaban porque era prácticamente donde tenían el sustento. Este palomar es típico o atípico puesto que es único en su estructura arquitectónica. Se llama el palomar de arquitecto porque además no solamente tiene una planta, tiene dos, y los columbarios, que son los pasillos por dentro donde se asientan las crías de las palomas, los pichones, pues tiene una originalidad que es concéntrico, uno es más ancho, otro más estrecho, y además tiene el mirador orientado, como muy bien los ponían, hacia el mediodía, para que las palomas pudieran acceder por los orificios de entrada y salida y tuvieran prácticamente el sol asegurado cuando salía. Qué encantadores son los palomares, ¿verdad? Y qué poco nos quedan. Pues sí, por desgracia, claro, las juntas autonómicas no pueden o no disponen, no pueden quizá mantener la restauración de tantos, puesto que la provincia de León posiblemente podríamos contar a lo mejor 1000, pero claro, pues se van restaurando los más importantes. Esto lo han restaurado hace poco y es una gozada poderlo contemplar de cerca. Esto pudo haber sido un parador, lo que pasa que, bueno, pues en su día no se vendieron los terrenos. Claro, esto eran los antiguos molinos, tuvieron mucha importancia. Hasta yo tengo documentado este molino por el historiador y arquitecto Llaguna, que aquí trabajaron los mejores canteros que bajaron a Eslonza y en la Catedral de León. Posiblemente discípulos de Juan de Badajoz estuvieron haciendo los cimientos y la parte de piedra de este molino. Este molino se llamó de los curas porque luego pasó a ser de propiedad del obispado, pero actualmente se registra como una propiedad como otras tantas que tenía la Fundación Carballo. ¿Cuándo nace su vocación por la comunicación? Pues de una forma casual. Después de haber elegido la trayectoria universitaria por la vía del derecho, posteriormente al incorporarme al mundo laboral fue cuando surgió mi interés por la comunicación. Actualmente, ¿qué responsabilidades tiene entre manos? Actualmente soy la directora de la revista ECO y del portal ecoonline.es. Y desde hace un año dirijo leonoticias.com. ¿En qué momento nace la revista ECO y con qué intención? ECO nace en el año 2009, en marzo del 2009, y la intención es la de impulsar y motivar a la sociedad leonesa y de transmitir
todo lo que los leoneses somos capaces de hacer y la sociedad leonesa es capaz de llegar a alcanzar. Vamos al interior. ¿De qué temas se hace eco la revista? Pues ECO, como su propio nombre indica, las siglas de ECO, habla de temas de economía, de temas de comercio, de temas de ocio. Tenemos secciones dedicadas pues, para que cualquier persona que pueda coger la revista le pueda interesar un apartado de ellas. Hay una sección de leoneses por el mundo, una sección de gastronomía, una sección de motor, moda. ¿De qué reportaje o personaje se siente más orgullosa? Son muchos los reportajes y personajes que han pasado por la revista. Ya son 4 años y son muchos. Por elegir, podría elegir como representativo a David Álvarez, el presidente del grupo Eulen, por su espíritu emprendedor y su capacidad para haber llegado a donde está. ¿Qué tirada tiene cada número y cómo se distribuye en León? Pues son 5.000 ejemplares y desde hace 2 años estamos también en los kioscos. Estamos en toda la provincia de León y al ser una revista trimestral, pues lo que hacemos es que inicialmente en los 2 primeros meses la revista está en los kioscos y los ejemplares que no se han vendido, pues lo que hacemos es distribuirlos por las zonas de amplia afluencia de público para que todo el mundo pueda tener acceso a los contenidos. Los premios ECO, ¿cuál es su objetivo y a quién se premia? Pues los premios ECO tratan de reconocer a aquellas personas que están haciendo huella en León, que llevan a León como estandarte a cualquier lugar donde van, que han crecido en León, han implantado su negocio en León, han apostado por León y que llevan a León a cualquier sitio donde se encuentren. Por ejemplo, María de la Fuente pues es una persona que está en todo el mundo, ¿no? Y ella lo primero que dice es que es leonesa. ¿ECO Online es la versión digital de la revista ECO? Sí. El portal digital ECO Online lo que hace es contener todas las publicaciones que ya no están a la venta en los kioscos de la revista ECO, que se puede acceder de una forma como si estuvieras leyendo la revista en papel y con los contenidos también distribuidos. Al mismo tiempo, para darle más movimiento al portal, lo que hacemos es incluir noticias diarias y enviar boletines diarios a nuestros usuarios registrados para mantenerles informados de lo que ocurre en León. ¿Cómo divide su tiempo para dirigir ECO y Leonoticias al mismo tiempo? Bueno, pues se me quedan cortos los días. Me hacen falta muchas horas, pero aún así se compagina bien porque ECO es una revista trimestral y da más tiempo a planificar, organizar y pues eso, compaginándolo con el día a día de Leonoticias, pero pues intentando planificar mucho. ¿Cuál es la clave para no naufragar en León sin desmotivarse? Pues precisamente el mantener esa ilusión de estar con un proyecto, creer en el proyecto y bueno, luchar contra los piratas que están también a veces poniéndote la zancadilla y seguir tu camino. ¿Le gustaría decir algo a sus compañeros de faena? Pues que muchísimas gracias, porque sin ellos esto no sería posible, y siempre a los de faena propia y a los de faena compartida, de que siempre es importante que existan más medios en León, que así existirá mayor democracia, mayor pluralidad y nos ayudará a que todos nos esforcemos a ser mejores y a tener más actitud para realizar las cosas bien. Mucha suerte, gracias. Muchas gracias a vosotros. A las faldas del Pico Susarón se encuentran pueblos tan bonitos como Cofiñal o Puebla de Lillo. De allí procede la protagonista de este reportaje, María Antonia Domínguez Llanos, maestra en la posguerra y estudiosa eterna. Estamos en los salones del Ayuntamiento de Puebla de Lillo, a punto de escuchar a María Antonia presentando su nuevo libro, El cura Hidalgo. Un libro hecho y presentado a mano que nos provoca la admiración hacia su autora. Una humilde pero gran investigación que nos ayuda a comprender mejor los orígenes de las familias de estos bellos parajes, sus propiedades
y su patrimonio civil y religioso. Y nosotros sí estábamos allí. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro Un cura Hidalgo, que con tanto cariño ha confeccionado mi madre. El cura Hidalgo. ¿Quién se esconde detrás del cura Hidalgo? Pues es un señor que nació en Valdecastillo y que profesó, o sea, hizo la carrera de religioso, fue sacerdote y ejerció en Cegoñar. Pero él venía de familia hidalga y tenía muchísimas tierras, 40 y tantos prados y casi otras 40 tierras en distintos pueblos repartidas. Les presento a la autora del libro, María Antonia Domínguez Llanos, profesora de GB, historiadora y antropóloga. Doña María Antonia, para mí doña Maruja, mi maestra en Cofiñal, en el año 1957, era mi profesora y amiga y me preparó como nadie para ingresar en el internado. Era un niño precioso. Usted siempre decía, ¡ay, qué voz tiene este niño! ¡Ay, qué voz tiene este niño! ¡Ay, qué voz! Bueno, y entonces ese niño dijo, pues vas a recitar en la iglesia poesías con mis niñas. Dice, porque tienes una voz preciosa. Y recitó. No se conformó con transmitir en sus clases conocimientos sobre distintas materias. También se preocupó de la formación moral y religiosa de sus alumnos. Y además de impartir cultura, ha llenado de valores las mentes de sus alumnos. Su gran afán de superación le llevó a obtener con 83 años el título universitario de Antropología Social y Cultural. Sacó la carrera de antropología. Sí, tengo un nieto en casa que tiene 3 carreras. Abuela, lo que se crió con nosotros, 15 años lleva. Dice, abuela, tienes que ir a la universidad. Yo, ahora, lo mayor que soy, hijo mío. Que sí, abuela, que hay una carrera muy bonita, verás que la haces pronto. Con un espíritu similar al protagonista de este libro, se ha encargado de la restauración de iglesias necesitadas de distintos pueblos. Todo ello con el apoyo inestimable de nuestro padre. No, bueno, yo lo que humanamente y normal es, ¿no? Entre matrimonios, que es decir que yo lo veo bien porque es una afición de ella y hasta pues en cierto modo me admiro mucho de ella, claro. Y hoy aquí, en su pueblo natal y con toda la ilusión del mundo, como joven que es, quiere presentaros el 5º o 6º libro, Un cura Hidalgo. Bueno, pues ahora me ha tocado a mí, ¿no? Ahora qué. Bueno, esto no es un libro de editorial. No lo hice en la editorial porque las editoriales cobran muy caras. Es que vas a una editorial y te limitan todo, el número de páginas, las fotos, en color, y como el contenido es el mismo. Esta es la traducción. Ah, pues está Cloti. Ay, qué bien, Cloti. ¿Le habéis dado un libro? Sí. Ah, es la traducción de una escritura de fundación. Que encontró mi madre, pues así, un poquito por casualidad, en un bolso que había en una casa, así, bueno, antiguo, y que pues mi abuela había estado guardando durante muchos años. Estaba en casa de mi abuela porque era de esta familia, y yo leyendo, pues claro, me interesé muchísimo. Entonces, para darle más legitimidad, pues fotocopio algunas páginas de la escritura y otras son transcripciones. Pues mi madre, como siempre, investigando, no se cansa nunca, ¿eh? Yo la digo, mamá, dedícate a otras cosas, a ver cómo vuelan las moscas, por ejemplo. Me meto mucho con ella, pero no. Ella siempre, con sus libros, con su investigación y publicando, y no, es incansable. La escritura de fundación la hizo un señor que nació en Valdecastillo, que era cura y ejercía en Cegoñar. Bueno, pues era hidalgo, había heredado de sus padres muchas tierras, muchos prados, que ahí lo veréis. Y también había prestado a ducados de Principal. Mira, el ducado en tiempos de Felipe II ya eran 8.800 pesetas.
a los concejos de los pueblos y a particulares. Estamos hablando de 1600 y pico, sí, ¿no? O sea, nací en el 1605 y en el 1691 todavía vivía. Don Santiago de Líbana y Ferreras, que no se nos olvide, quien proceda de Lillo, Cofinal y todos estos pueblos, que escarbe, que se lea el cura Hidalgo. Lo podéis leer muy bien y despacito vosotros. ¿Lo entendéis, Javier? Los hijos ilustres de este pueblo han sido todos de este hombre. Y bueno, pues es un orgullo porque de ahí también desciende ella, de esa familia. Desde don Santiago de Líbana y Ferreras. Claro, no le habíamos dado a José Ramón el libro. El Ayuntamiento de Puebla de Lillo, muy importante, abarca muchos pueblos, entre ellos Cofinal, del que yo procedo, y usted, bueno, pues fue maestra allí durante muchísimos años. Hay muchos, 40 años dando escuela. Fueron unos años muy bonitos porque era como casi mi primera escuela. Hombre, había estado en Orones, pero fue menos tiempo, pero allí ya... Pero es que lo chocante es que yo tenía familia en ese pueblo y no lo sabía. Hasta que no empecé a investigar, que ya me fui de ahí y ya empecé al jubilarme a investigar, digo, bueno, mío, pero si las niñas que tenía yo en la escuela eran de la familia. Claro, por una parte casi es mejor, porque si te inclinas un poco por alguna, por casualidad, dirán, vaya, cómo era de su familia. Mirad a la Virgen del Carmen, no sé si en los que os han dado, y si no, pues cambiamos por otro. La Virgen del Carmen yo la tengo mucho cariño, porque esa la hizo un hermano de mi padre que fue fraile. Fue fraile. Así que de todos los que ella preparó, el único religioso el fraile. Pero sin embargo, eso sí, se hicieron maestros, las chicas maestras, los varones maestros, hubo varios maestros y maestras. Estamos en la zona más bonita de León, con una gran maestra y ahora también una gran escritora, el cura Hidalgo, de María Antonia Domínguez Llanos. Yo, Cazurrines desde el blog, hace calor, hace el roce. En tu puta tele todos los viernes a las 11. 987 representando, pasando de modorro. Sale el sol, Meki Haku, Oscar Chamorro, Diddy Sons, Brainstorm, las aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Yago Inés. Leo todavía está por darse a conocer. Pero si te da la talla, no importa la batalla. Capturros y paturos, no nos duele la metralla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Oscar Chamorro se encuentra en la producción. Retumba, pone el ritmo, ya se empieza la función. Acción, ya sé que al escuchar nosotros sí mamena. Y es que eres carne de cocina.